¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cadena Nacional. El día de hoy vamos a comenzar con hechos policiales. Todo esto a raíz de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunciara y le pidiera a nuestro país que diera su visión respecto a la absolución de Martín Larraín por el caso del atropello con posterior fallecimiento de Hernán Canales. Por lo mismo es que esta noche queremos conversar sobre este caso con nuestro cientista criminalístico Francisco Pulgar, que ya se suma a nuestra sintonía. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido nuevamente aquí a tu casa. Hola, ¿cómo estás, Vicky? Bueno, de acá en la región del Maule saludo a toda la gente, de quienes siguen nuestro programa. Y además, vamos a abordar un caso que también avergüenza a nuestra región del Maule por esta gran injusticia que se comete acá en la provincia de Cauquenes con el asesinato del don Hernán Canales. Mira, vámonos a los hechos, remontémonos a lo que pasa en aquel mes de septiembre del año 2013, cuando Hernán Canales muere tras ser atropellado en Curanipe por el hijo del ex senador y presidente, además también expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín. Por lo mismo, ¿cuáles son los hechos que envuelven este caso? Y si nos podemos ir situando, también en el sitio del suceso. Bueno, esta es una situación que se da el 18 de septiembre a eso de 6:15 de la mañana. Tú tienes que entender que era el contexto de Fiestas Patrias, donde el vehículo que se acredita que era conducido por Hernán Larraín venía de Martín Larraín, desde sur a norte por la ruta M80, camino a Curanipe. Y ese como a 2 kilómetros, más o menos, 2-3 kilómetros, en una intersección donde atropella, en este caso, Hernán Canales, que venía de las festividades de Fiestas Patrias que se estaban realizando también en el sector de Curanipe. En ese contexto se da el atropello, el vehículo se da la fuga y ahí se da un sinnúmero de eventos que fuimos conociendo a posterior, donde dos de los acompañantes, en este caso de Martín Larraín, quedan ahí en el lugar. A los pocos minutos aparece un testigo que es un panadero del sector, que tuve la oportunidad de entrevistarlo cuando concurría al sector. Perdón, ¿quiénes eran las personas que iban, como decías tú, ahí en el vehículo? Bueno, Hernán Larraín, a ver, es un tema súper importante. Martín Larraín iba conduciendo el vehículo, iba con una acompañante y iba con dos amigos más, otro hombre y otra mujer. ¿Por qué te digo que eran 4? Y solamente aquí se ha hablado de 3. Ojo con esto que voy a decir, porque siempre se ha hablado de 3 ocupantes, pero hay una cuarta persona, una mujer, que así lo dicen los testigos, que nunca fue, digamos, requerida por la justicia. Imagínate, no sabemos qué grado de influencia podía tener esta persona en ese caso. Bueno, vamos al tema. Estas dos personas que van sentadas en el asiento de atrás son los que se bajan en esta intersección para pedir, entre comillas, ayuda por este hecho que había ocurrido. ¿Y qué relatan estas dos personas, amigas de Martín Larraín, que se quedan en el lugar, a un panadero que va pasando por el sector porque iba a las labores a la panadería de Curanipe, que una camioneta blanca doble cabina había atropellado a una persona y esta habría sido proyectada por varios metros en un sector no sabiendo dónde estaba? Hasta ahí la única información que se tenía era esa. Pero también a los pocos minutos llega un colectivero desde Curanipe al sector de la ruta M80 y también se entrevista con los jóvenes que lo hacen parar. Y les pregunta, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? No, es que hubo un atropello y aquí hay una persona, digamos, que está atropellada, pero no sabemos dónde está. Esa versión es la que entregan Sofía Gaete y Sebastián Edwards, ¿cierto? Quienes estamos viendo además también en este momento en imágenes. Exacto, son los amigos de Martín Larraín, pero ojo, Vicky, yo entrevisté al conductor de este colectivo. La información que yo estoy representando es por, digamos, información que yo tuve por contacto con ellos. Entonces él se baja, él cuando lo entrevisto me representa de que él no les cree a estos dos muchachos porque andaban con hálito alcohólico, pensó que andaban curados, pero al poco revisar ve estos restos de vehículos en la berma. Y al poco andar, más o menos 12-13 metros, encuentra el cuerpo de don Hernán Canales. Es en ese momento que llama rápidamente a la ambulancia del sector, que fíjate que está a 2 minutos 30 del lugar donde fue encontrado el cuerpo de Hernán Canales. O sea, muy poca distancia.
y muy poca Muy distancia. cerca. Y te digo, ¿por qué a 2 minutos y medio? Porque ese es un ejercicio que yo hice en la propia ambulancia del servicio de asistencia cuando estuve en el lugar. De hecho, Hicimos prácticamente una reconstitución de escena. sin ir más lejos, tenemos algunas imágenes que tú mismo nos proporcionaste de ese sector, ¿cierto? A ver si podemos revisarla, señor director, por favor, para poder ver justamente esta ruta. ¿Dónde es que ocurre este accidente, Francisco? ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora en pantalla? Bueno, esta es la ruta M80, esto es de la parte baja hacia arriba, es en dirección a Curanipe, ¿Ya? dirección sur a norte. Ustedes van a ver en la parte central como un techito, ese es el sector de la intersección donde se produce el accidente, y al lado de esa casa que se ve grandota, o el techo que se ve, Sí. hay un camino interior. Es en esa zona donde se produce el atropello. Pero Vicky, esto no es cualquier zona, esto es una zona de curva y es una zona de intercepción. ¿Por Ya. qué? ¿Por qué es importante este dato? Porque la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora. Ojo con eso, porque aquí pues marcaba una diferencia en el tema de los peritajes que desafortunadamente no fue bien abordado y tampoco fue bien ponderado por el Tribunal Oral en lo Penal en el segundo juicio oral. Eso es importante. Acá, bueno, estábamos revisando recién esta primera versión, ¿cierto?, de parte de los testigos de quienes iban al interior de este vehículo. Ellos exponen esta tesis inicial, al menos respecto a lo que había pasado. Sin embargo, después el peritaje fue dando cuenta de otro tipo de informaciones, sumado también a estos testigos que son estas personas que van transitando por el lugar y se encuentran con esta situación. Yo por lo mismo quería preguntarte, ¿dónde estuvieron los primeros errores y por qué también se tarda tanto en la detención de Martín Larraín? A él no se lo detiene el mismo día que ocurre esto, sino que termina pasando 2 días después. Claro, bueno, a ver, los errores que se empiezan a cometer no es por un mal accionar policial. Aquí hubo una obstrucción a la investigación generada por estos dos testigos que mintieron derechamente respecto a que quien comete, en este caso el atropello, es, digamos, una camioneta blanca doble cabina. A los 2 días después, un familiar de Hernán Canales, tras estar transitando por el sector de Curanipe, ve a este jeep con el sector de costado frontal derecho averiado y le hace sentido un poco de que podría haber participado en el accidente de tránsito de su familiar. Y es así, este segundo día, como tú muy bien dices, se activan las diligencias, es requerido por Carabineros y empieza a ir recién toda una investigación, donde se acredita que él iba conduciendo el vehículo, que en ese momento que quedan estos dos jóvenes en el lugar, él ingresa al callejón. Esta versión, te vuelvo a insistir, exclusiva por la declaración del colectivero que Sí. a mí me tocó entrevistar en el lugar. Y lo otro, posteriormente, el no haber llamado inmediatamente al servicio de urgencia, que estaba a 2 minutos y medio, le privó en este caso, a Hernán Canales que le pudiesen haber salvado la vida. Y por lo mismo, ahí volver a insistir en el punto. Tú decías que hay falla acá en los peritajes. ¿Qué tipo de fallas hubo en esta investigación y cuánto incidieron también en el resultado de este juicio? A ver, el peritaje más gravoso es el protocolo de autopsia. Ya. Que aquí no se hizo una autopsia, y ustedes públicamente lo conocieron, donde después el doctor Rabanal hizo una segunda autopsia y dio cuenta de varias lesiones que no habían sido descritas y que la autopsia nunca se había hecho, y por eso hace pocos días atrás fue condenado el médico legista que había mentido en esa autopsia. Esto, desde ahí estábamos mal. Segundo, los peritajes que se dirigieron en ese momento fueron enfocados a establecer que Martín Larraín conducía a eso de las 6 de la mañana un vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol o bajo la influencia del alcohol, atendiendo el contexto 18 de septiembre, donde habían testigos que daban cuenta que habría consumido alcohol. Y lo otro, lo que no vi yo en la carpeta investigativa, que también tuve acceso, es la velocidad a la que iba el vehículo. ¿Te acuerdas cuando te dije, importante acá, 60 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima? Máxima permitida en ese lugar. ¿Y por qué? Porque el cuerpo, desde el punto de impacto hasta donde llega el cuerpo frenado, mira lo que te digo, frenado por una cerca, fueron 12 metros, 12, 13 metros. O sea,
Hernán Canales fue proyectado sobre la barrera de contención y cae 12 metros frenado por un alambrado, o si no la distancia hubiese sido mucho más. Entonces, esos peritajes eran clave para determinar, primero, que el vehículo iba a exceso de velocidad. Segundo, que el atropello fue en la berma, atendiendo a la falta y precisión del protocolo de autopsia. ¿Por qué? Porque aquí hay una lesión clave. Él tenía una fractura del tercio medio del fémur derecho, con desplazamiento hacia atrás. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que él no iba cruzando la calle, él iba de frente por la berma. Entonces, aquí claramente hubo imprecisiones que desafortunadamente usó la defensa en su favor, y eso es legítimo, porque, digamos, en el tema penal son estrategias jurídicas, pero quien pondera... Bueno, ahí tenemos una imagen para clarificar. Eso, a ver si podemos ir ejemplificando con estas imágenes. Estas son imágenes que nos proporcionaste tú, ¿cierto? Respecto a... Claro. A lo que, bueno, se estuvo investigando y cómo podrían haber sucedido los hechos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Bueno, esta es una infografía en 3D que muestra un poco el transitar del Jeep. Esto era una curva. Fíjate que a mayor velocidad esa curva por el peralte también genera un efecto centrífuga. ¿Qué es lo que pasa? Que los vehículos tienden a salir. La centrífuga, te das cuenta que dan vuelta para tirar el agua. En conducción lo mismo. Tú a alta velocidad hace que esta curva te tire hacia afuera. Eso mismo pasó en este caso. Al ir de frente, claramente las lesiones que presenta, en este caso Hernán Canales, son coincidentes. Ahí vemos a una colisión de carácter frontal, que después del impacto hace que roce en la barrera de contención y lo proyecte 12 metros, vuelvo a insistir, y esto le puedo hacer majadero, frenado por una cerca, porque si la cerca no hubiese estado, la proyección del cuerpo de los más o menos 70, 75 kilos del señor Canales hubiesen alcanzado mayor distancia. La pregunta es a los televidentes, a 60 kilómetros por hora, que es lo legal, ¿un vehículo podría proyectar una masa a más de 12 metros? Eso no se puede. Yo quería precisar, bueno, como decías tú, estas son las imágenes, siguiendo esta hipótesis, podríamos decir, respecto a que, claro, que estaba Hernán Canales en ese momento en la berma, y por lo mismo, ¿qué pasaría si es que hubiese atravesado? ¿Cómo hubiese sido ahí la situación? Bueno, volvemos al tema. Porque hay imágenes también ahí que podemos complementar. Claro, ahí están las imágenes que dan cuenta del trayecto de oriente a poniente. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí hay un tema clave, que por eso son tan importantes los protocolos de autopsia, Vicky, porque cualquier profesional que atienda un hecho de accidentología vial tiene que sí o sí hacer la correlación de las lesiones que presenta el protocolo de autopsia con la deformación de los vehículos. Si Hernán Canales hubiese cruzado la calle de oriente a poniente o de poniente a oriente, la proyección del cuerpo, fíjate, sería hacia adelante, pero nunca en un ángulo de 5 a 10 grados, como fue en este caso el accidente. ¿Por qué? Porque las deformaciones del Jeep que presenta el Jeep de Martín Larraín no eran totalmente de carácter frontal, sino que eran de carácter lateral derecho. O sea, respaldarían la tesis de que él se sube a la berma. Claro, exactamente. Entonces, aquí desafortunadamente hubo deficiencia en el trabajo pericial que a mí, digamos, como contraparte, me ha tocado ver, y como parte querellante me ha tocado mejorar los informes de la CIA. Todos podemos cometer errores, pero en estos casos, mira, ahí esa imagen es clara. A ver, ¿qué es lo que estamos viendo? Este es el Jeep. Esto es un Jeep Toyota de los antiguos, de una carrocería durísima, donde puedes ver la deformación en el costado frontal derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que el cuerpo de la víctima claramente se condice primero con la altura, fíjate, del tapabarro, la fractura que tiene en el tercio medio de la pierna derecha, y lo otro, las lesiones que presentaba también en la parrilla costal. Entonces, ese Jeep tiene una buena iluminación. El sector del cruce tenía iluminación peatonal. La pregunta es, ¿iba Hernán Canales cruzando? No, no iba. Pericialmente se puede acreditar de que él habría ido transitando por la berma. ¿Cómo se acredita eso?
con buenos peritajes. Sin embargo, acá hubo 2 juicios, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa como resultado del primero y qué es lo que sucede también respecto a otra situación que se mencionó en su momento, que era respecto incluso a la entrega de alguna supuesta indemnización? ¿Cómo es esa historia? ¿Y a quién también le correspondería? Bueno, claro, aquí hay un tema súper importante, porque fíjate que en el primer juicio, cuando se presentan los cargos por parte de la Fiscalía de Cauquenes, primero es por el tema de la conducción en estado de ebriedad, lo que no pudieron acreditar, digamos, porque había pasado... debido a la falta de antecedentes. Exacto. Claro, porque había pasado un plazo más largo para hacer la alcoholemia, me imagino. Exactamente, y él quedó absuelto. Claro, pasó la alcoholemia y todo, pero fíjate que claro, 2 días víctima después. pobre víctima, porque acá en Curicó hace muy poco días atrás también, digamos, falleció una niña producto de un accidente, al joven lo detuvieron días después, igual le decretaron la prisión preventiva porque presumieron que iba en estado de ebriedad solo por las declaraciones. Entonces, aquí la pregunta es ¿por qué el trato es distinto? Bueno, porque tenemos distintas clases de imputados ricos e imputados pobres. Y ¿qué es lo que pasa posterior a este hecho? Entran las partes querellantes, pero ¿cuáles son las partes querellantes acá importantes? Las prioritarias. La esposa de Hernán Canales y la familia del señor Hernán Canales. Cuando hablamos de la familia, hablamos de la madre, sus hermanas, a quien aprovecho de mandar un saludo y las condolencias después de tanto tiempo, pero aquí quien tiene la prioridad es la esposa. Pero la esposa no tenía una relación, digamos, con el señor Canales, sino que ya estaban distanciados hace mucho tiempo, pero sí tenían una hija en común y ella tenía que velar por la situación. Entonces, en el primer juicio, a Martín Larraín, se le absuelve de la conducción en estado de ebriedad, pero se le condena por la responsabilidad en el cuasi delito de homicidio de Hernán Canales. Pero el año 2014, la esposa de Hernán Canales llega a un acuerdo con la defensa de Martín Larraín, un acuerdo donde extrajudicial. Donde recibe una indemnización de 10 millones de pesos. Si tú me dices, ¿es un monto adecuado respecto al tema? O sea, claro, bajo la experiencia que tengo yo, es bastante poco. Esa es la versión que además también entrega el abogado Bulnes, que representa a la familia de Hernán Canales, respecto a la entrega y el pago de esta indemnización. Claro, lo que pasa es que el abogado Bulnes no representa en este caso a la esposa, claro, a la legítima, digamos, víctima por la relación conyugal que tiene. Él representa a la madre y a la hermana, que también legítimamente ellos presentaron sus acciones judiciales, pero desafortunadamente no fueron atendidas respecto a varios temas. Luego viene un segundo juicio oral. Sí, mira, hagamos lo siguiente, solamente para precisar y contextualizar lo que estábamos diciendo. Dijimos que habían 2 juicios, ¿cierto? Pero esto culmina en el mes de diciembre del año 2014, al menos el primer juicio. Y por lo mismo, tenemos acá algunas imágenes que queremos revisar respecto a lo que fue ese periodo. De este tribunal es absolver a Martín Larraín, José Larraín Hurtado de los cargos formulados en su contra como autor del delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte y de cuasi delito de homicidio en perjuicio de don Hernán del Carmen Canales. Muy doloroso respecto a la familia de don Hernán, pero es lo que ha resuelto el tribunal básicamente por deficiencia probatoria por parte del ente persecutor, que como ustedes saben, el Ministerio Público lo que tiene que hacer es derrumbar la presunción de inocencia, esto es acreditar los ilícitos que imputa y la participación, y eso no ocurrió acá. En estas audiencias han quedado demostrados los hechos tal como ocurrieron, dejando claro que se trató de un lamentable accidente absolutamente imposible de evitar. Fue una gran burla y una idea más grande por mí, a lo mejor porque yo era pobre. Él dese cuenta por la plata y el vino que él venía curado, por eso lo hizo. Porque venía curado, por eso lo hizo. Si él no había venido curado, no había hecho lo que hizo con mi hijo. Ahí hay un poco una recapitulación de lo que pasa entonces durante ese mes de diciembre del año 2014. Claro. Son imágenes que obtenemos también gracias a Portavoz, así que ahí agradecemos también la gentileza, pero de todas formas un poco reflejan el estado en el que culmina este primer juicio. Tú decías que hubo una segunda instancia, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en ese segundo juicio que se realizó? Bueno, aquí hay que, digamos, hacerse cargo de las declaraciones del abogado defensor. Deficiencia probatoria. ¿A quién, digamos, le corresponde acreditar los hechos? Al Ministerio Público a través de sus órganos auxiliares. Perfecto. ¿Y quiénes son?
la Policía de Investigación y Carabineros. Si ellos trabajan mal en las primeras diligencias, si hacen malos peritajes, estos son los resultados. Estos son los resultados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Termina este primer juicio y Hernán Larraín es condenado por el tema del cuasi delito y es absuelto por el tema de la conducción. Pero en el segundo juicio, cuando ya hay un acuerdo, en este caso con la esposa, es absuelto por los dos cargos. Ya no se podía hacer absolutamente nada y desafortunadamente la familia, hablemos de la madre, las hermanas de Hernán Canales, representado por el abogado Bulnes, se quedan de manos cruzadas. ¿Por qué? Porque se desestiman las acciones legales posteriores. Claro, tú nos decías antes también la situación de la autopsia y el rol que juega este doctor, el médico que hizo la autopsia inicialmente y finalmente termina ocurriendo durante el mes de enero del año 2016, que fue condenado el médico por falsificar la autopsia en el caso de Martín Larraín. Mario Peña y Lillo es el nombre de este doctor, quien, como decíamos antes, realiza esta autopsia y que tiene lo contraculpable, digo, de falsificación de instrumento público en esta situación. Y ahí está clave entonces de nuevo el rol, no solamente en los errores de los peritajes, sino que directamente acá hay una falsedad, es una mentira que se presenta además de forma probatoria o no durante un juicio, y eso termina también, me imagino, siendo uno de los aspectos que revisó la justicia en su momento para tomar su claro. determinación. Aquí vi que yo quiero hacerme cargo de lo siguiente. Yo creo que el doctor Peñilillo difícilmente se pudo haber puesto de acuerdo con la familia de Martín Larraín para no hacer una autopsia de manera bien precisa. Desafortunadamente, entonces, ¿cómo se explica? La cultura... Claro, la cultura de algunas autoridades o de algunos funcionarios públicos, desafortunadamente, es discriminatoria. Te pongo el siguiente escenario. Joven, o en este caso un trabajador lugareño del sector, poco estudio, andaba borrachito, lo atropellan, murió por atropello. Guasito, pobre, estaba pasado siempre al alcohol, hagamos la tarea breve y se emite el certificado. ¿Quién va a investigar? Si es un pobre hombre. Así que aquí este pobre hombre, sí, era un pobre hombre para cualquier persona, pero quien lo atropella es Martín Larraín. Y vuelvo a insistir, estos 10 millones que recibe la esposa de Hernán Canales es bastante bajo. O sea, ninguna vida humana, y para que la gente entienda, tiene un valor determinado. Pero 10 millones de pesos para los casos que me ha tocado ver, pero prácticamente nada. Sí, pues. Bueno, hablábamos antes también respecto entonces a este segundo juicio, a los resultados de yo te había interrumpido ahí en algún momento, pero para redondear esa idea, ¿esto en qué culmina entonces? En esto que los temas ya están zanjados. Primero, el tema de la conducción en estado de ebriedad, no se puede hacer un tercer juicio porque había sido absuelto en el primero y en el segundo juicio oral. Entonces ya es una determinación que está zanjada jurídicamente. Y en el otro tema, donde si bien había sido condenado en primera instancia, absuelto en segunda, podrían haber ido a un tercer juicio, pero aquí hubo un acuerdo con la esposa de Hernán Canales y así ella no poder no ir definitivamente a un tercer juicio, dejando afuera la otra parte que era la mamá y las hermanas de Hernán Canales. Y por lo mismo, Francisco, preguntarte de qué sirve o qué podría cambiar en esta situación el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pida a nuestro país, solicite un nuevo pronunciamiento respecto a la absolución de Martín Larraín, tal como lo estamos viendo ahora en titulares. Claro, bueno, están pidiendo un informe, se había pedido el año pasado, se vuelve a pedir hoy. Se reitera. No tiene necesariamente la obligación de responder. Claramente los países no pueden interferir en el tema de la aplicación de las penas entre un país y otro. Y aquí, desafortunadamente, a lo mejor va a haber una condena moral, una condena social, pero que vaya a cambiar el escenario jurídico en este tema que ya resolvió la Corte Suprema, lo veo difícil, siendo un poder, uno de los poderes más influyentes a nivel nacional. Un caso doloroso que nos estremece hasta el día de hoy y por lo mismo también queríamos revisarlo junto a ti, Francisco, agradecerte por este contacto, pero antes, eso sí, en caso de que alguien requiera tus servicios, necesite contactarte, ¿cómo lo puede hacer?
Bueno, nuestros servicios están publicitados en nuestra página web, que es criminalisticasap.cl, donde hacemos varios peritajes, también hacemos reconstituciones de escena en infografía en 3D y animación en 3D. Pueden ver todo el tipo de pericias, ya que sea de carácter balística, de accidente de tránsito, y ahí están todos nuestros contactos. Mi Instagram, pulgar, como el dedo forense. Así que ahí está bien. Eso, ahí clarísimo entonces, Francisco Pulgar, nuestro cientista criminalístico. Agradecerte entonces nuevamente por el detalle, la entrega de esta información. Cualquier cosa entonces en criminalisticasap.cl y darte las gracias entonces nuevamente por este contacto. Y ahí la conversación entonces con Francisco Pulgar. Ustedes no se separen de nuestra sintonía. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial aquí en Cadena Nacional, pero ya regresamos con más conversación a la vuelta.